noches, qué gusto estar con ustedes para esta tercera sesión que, como bien decía Javier, vamos a dedicar a la figura de un extraordinario general y de un extraordinario estadista, un hombre sin el cual la historia no podría entenderse, la historia de los últimos 200 años, eh, y que, pues, más allá de los campos de batalla en los que peleó, las decenas y decenas de batallas que ganó y también las que perdió, es un hecho que él, pues, tuvo ciertas intuiciones civilizatorias, hijo de su época, hijo de la Ilustración, que lo llevaron a hacer transformaciones en el mundo de la educación, de las ciencias, del desarrollo económico, del derecho, que al día de hoy siguen afectando al mundo entero. De tal manera que, pues, estamos ante un titán de la historia que también a los ojos de muchos tiene mucho de criminal, porque al final del día Napoleón Bonaparte dejó tras de sí una estela de grandes obras civilizatorias, pero también uno de los periodos más sangrientos y brutales en la historia de Europa y en la historia de la humanidad. Preparando esta sesión, recordaba cómo en el libro de Crimen y Castigo, Fyodor Dostoyevsky nos plantea la figura de un personaje que decide que él quiere tener una vida grandiosa, que quiere hacer algo realmente importante con su existencia y que para poder conseguirlo tiene que abandonar todo resabio de conciencia que pudiese limitar su capacidad de utilizar todos los medios que tiene que utilizar para poder. Y este personaje de nombre Raskolnikov, a quien tiene en mente como su modelo de absoluta amoralidad, es a Napoleón Bonaparte. Él quiere ser como Napoleón. Napoleón, dice Raskolnikov, o dice Dostoyevsky por boca de Raskolnikov, era un hombre que si tenía que sacrificar a decenas de miles de hombres en un solo día, con tal de ganar una batalla, lo hacía sin chistar y con ello, pues, insisto, ¿no? Convirtió a Europa en un gran campo de batalla y la tiñó de sangre durante las muchas décadas en las que estuvo al frente de los más grandes operativos militares de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, es un hombre con un pasado, con una vida interesantísima y de gran trascendencia. Bueno, dicho esto, comparto mi pantalla y si les parece bien, comenzamos. Em, entonces, aquí están los cuatro generales cuyas vidas estamos analizando en este ciclo de Escolars. A la izquierda, Alejandro Magno, un griego del siglo IV antes de Cristo. A su derecha, Julio César, un romano del siglo I antes de Cristo. Y entramos ya al mundo moderno, digamos, de nuestro lado del año cero. Y ahí vamos a tener, pues, la oportunidad hoy de analizar la vida y la obra de Napoleón Bonaparte. Y la próxima semana, como bien decía Javier hace un momento, repasaremos la vida de Erwin Rommel. Nos vamos de las guerras de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, nos vamos a brincar a la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver la historia de un hombre realmente interesante. Y mientras tanto, pues aquí nos quedamos hoy, ¿no? Con un Napoleón que nace el 15 de agosto de 1769 y que muere en el exilio, nace en Córcega, como lo veremos a continuación, y que muere en el exilio el 5 de mayo de 1891. Una vida relativamente corta, eh, eh, para su época tal vez más larga de lo que la consideraríamos el día de hoy, y no obstante, pues llena de grandes acontecimientos. Y bueno, como lo hemos hecho con los autores anteriores, con los personajes anteriores, si les parece bien, vamos a situarnos en el tiempo y en el espacio. Y lo primero es explicar un poquito más lo que decíamos hace un momento. Ya vimos a dos grandes figuras de la antigüedad y los colocábamos, ¿no? A Alejandro Magno en el periodo de la gestación de la cultura greco-latina judeo-cristiana, la que todos conocemos, y en concreto en el momento en donde Grecia ha resistido los embates del imperio persa y después, como lo platicaba ayer Diego en su clase,
eh, de teorías griegas de la felicidad, se lanza a conquistar todo el Oriente conocido. Y con ello, decía ayer Diego, con toda razón, ¿no? Lleva a Grecia a Oriente y también trae a Oriente a Grecia. Y abre las puertas de un larguísimo periodo de gran trascendencia que se conoce como el helenismo. De tal manera que pues, es un gran conquistador en lo militar, pero también es un hombre que está transformando la cultura. Eh, y bueno, hasta ahí, ¿no? Con este brevísimo resumen de lo dicho sobre Alejandro, que muere muy joven. Y pasamos a continuación a la figura de este otro gran general comentado de la antigüedad, que es Julio César. Eh, Son las figuras más eminentes de la antigüedad clásica en lo que a los logros militares se refiere, a excepción tal vez de dos grandes contendientes en un periodo histórico que se conoce como las guerras púnicas, que es en tiempos de la República Romana, previo a Julio César, se dan tres grandes guerras entre Roma y Cartago. Y en el contexto de esas guerras, va a haber una gran confrontación militar entre dos generales que están a la altura de Alejandro Magno y de Julio César, y de los que alguna vez hablaremos aquí en Escolarza, que son por el lado del ejército cartaginés, eh, perdón, la figura de Aníbal, y por el lado del ejército romano, la figura de Escipión, ¿no? Estos grandes eh, opositores que, pues, lo mismo, ¿no? Recorrieron el Mediterráneo, hicieron grandes hazañas, y son precisamente los generales que Napoleón tiene en mente cuando se está planteando la idea de él también pasar a la historia como uno de los grandes de las contiendas militares. Eh, bueno, dicho eso, explicábamos que ahora nos vamos a la modernidad. Estamos hablando de, pues, prácticamente 1800 años después de Julio César. Es un brinco enorme en el que estamos dando. Nos hemos brincado toda la Edad Media, donde pues también hay algunos grandes generales, donde hay algunas grandes batallas. Pienso, por ejemplo, en un capítulo del que todos hemos oído hablar, que son las cruzadas, ¿no? Y ahí pues vemos eh, la figura de Ricardo Corazón de León y a Federico Barbarroja, por decir algo, ¿no? Encabezando estas guerras de reconquista de los territorios cristianos en las costas de Asia Menor. Y bueno, pues también algún día podremos hacer un capítulo sobre esas grandes figuras, pero lo que estamos haciendo hoy es brincarnos hasta la modernidad y pues centrarnos en la figura de Napoleón. Eh, Hablando un poco del tiempo, de dónde aparece la figura de Napoleón cuando nace en 1769, es importante explicar que Francia en ese momento, pues ya es un estado consolidado, ya existe, lleva siglos existiendo como tal. Francia, junto con el Reino Unido, junto con eh, eh, pues en su momento también España, ¿no? Son de los primeros estados modernos, los países tal y como hoy los conocemos. Y en el caso concreto de Francia, eso se ha venido construyendo desde la Edad Media y siempre bajo el dominio de una dinastía, con distintas ramas, pero al final del día de una misma dinastía, que es la dinastía de los Capeto, que va a sustituir a la dinastía carolingia en el año 700, perdón, en el año 987 después de Cristo, es decir, lleva 782 años en el poder. Esto es muy importante para explicar la figura de Napoleón, porque Napoleón es quien es gracias a un movimiento que se conoce como la Revolución Francesa, que consiste precisamente en revertir un orden de las cosas que se había venido fraguando a lo largo de prácticamente 8 siglos completos. A Napoleón le toca vivir ese momento de replanteamiento y él termina optando no por apoyar el modelo republicano, que es hacia donde se está decantando la Revolución Francesa después de la muerte de Luis XVI en 1793,
sino que al final acaba volviendo a un modelo unipersonal de gobierno, bajo una figura que toma de pues, un pasado muy rico en ejemplos, pero que tiene la mirada puesta, sin lugar a dudas, en el Imperio Romano, del que hablábamos la sesión anterior. Explicábamos la sesión anterior que Julio César no fue emperador, pero que al final lo que él hizo en su vida y la manera en la que se acabó oponiendo a las instituciones de la República o manipulando las instituciones de la República, convertirse en un dictador perpetuo, pues acaba poniendo las bases para que unos cuantos años después su hijo adoptivo, Octavio Augusto, dé el paso a la creación, a la institución del Imperio Romano, mismo que va a continuar en el tiempo desde el triunfo de Octavio hasta la disolución del Imperio Romano Occidental en el 476 después de Cristo. Entonces, Napoleón tiene todo ese pasado en la cabeza y habiendo pertenecido a las élites que dirigen los primeros intentos de cuajar un modelo republicano en Francia, después de la muerte de Luis XVI, decíamos, acaba diciendo, no, este tiene que ser un gobierno unipersonal y yo tengo que garantizar la sucesión a favor de mis herederos. Y por lo tanto, en 1804 termina coronándose como emperador. Pero bueno, el punto hasta ahora es simplemente resaltar que todo esto se está dando en contra de una marea histórica de gran antigüedad y que lo que había dominado hasta ese momento, que se va fortaleciendo a lo largo de los últimos años de la Edad Media y en los primeros siglos de la modernidad, en los primeros 200 años de la modernidad, es la monarquía absoluta. Y Napoleón, de alguna manera, se va a enfrentar a aquello, ¿no? En esos casi 800 años de dominio de los capetos, los vemos pasar de un modelo donde el rey era primus inter pares, el primero entre sus iguales, uno más, acompañado de una gran élite nobiliaria que en realidad era la que ejercía el poder en una etapa que en la escuela nos enseñaron que se llamaba feudalismo, y que después esos reyes poco a poco van concentrando todo el poder hasta convertirse en grandes reyes absolutos y acaban suplantando a ese feudalismo, a esa nobleza feudal con una nueva nobleza, una nobleza monárquica, que es en base a la cual los reyes se apoyan para poder gobernar de forma absoluta en un territorio con fronteras claramente delimitadas, constituyendo con ello estados soberanos y con ello estados modernos. En la Edad Media el poder no estaba concentrado en manos de nadie, el poder estaba pulverizado. Y si bien en teoría había dos cabezas de todo un sistema social y político, que eran en lo político el emperador y en lo religioso el papa, en la práctica eran todos sus subordinados, comenzando con los reyes debajo del emperador y con los obispos debajo del papa, y debajo de ellos infinidad de figuras locales, los que tenían el poder. Eso era el feudalismo. El feudalismo, dice Paolo Grossi, un teórico de estas cosas, italiano extraordinario, en realidad lo que nos daba era una poliarquía, el poder estaba pulverizado entre muchos centros y los reyes eran uno más. Pero ese uno más poco a poco va cobrando cada vez más fuerza y eventualmente termina dominándolos a todos los demás. Decíamos bajo el modelo de un Estado soberano que nace bajo la acepción del absolutismo monárquico. Piensen, pongo el ejemplo de un texto del que todos creo que hemos oído hablar, que es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, en donde Maquiavelo es muy consciente de cómo hay naciones a la manera de Francia, en donde el poder se está concentrando cada vez más, y en que en cambio regiones del mundo como Italia siguen dominadas bajo una lógica de la pulverización del poder. Y entonces se acerca con los Medici, se acerca con Lorenzo, el Magnífico, a decirle, es que si no obramos esa misma transformación de centralización del poder y establecimiento de una monarquía absoluta, pues entonces acabaremos siendo dominados por otros, que de hecho es lo que le acaba sucediendo a Italia hasta su independencia, bueno, hasta sí, su independencia y la unificación italiana en 1871.
Bueno, entonces los capetos comienzan siendo eso, ¿no? Sus reyes eran primus inter pares y al final acaban teniendo figuras como este caballero que acaba de aparecer en sus pantallas, Luis XIV, que pues es capaz de decir de sí mismo, el Estado soy yo. El rey Sol diciendo, el Estado soy yo lo controlo absolutamente todo. Y esa sociedad en contra de la cual eh, pues la Revolución Francesa va a obrar y Napoleón va también a desarrollar una nueva visión del mundo y de las cosas, era una sociedad profundamente jerárquica. Era una sociedad que, como este grabado lo busca reflejar, pues tenía en su cabeza, en la cúspide, a los reyes y en un segundo nivel tenía a la nobleza y al clero. Y hasta abajo en la pirámide estaba un pueblo llano que tenía muy pocos derechos, en un orden en donde el dominio del mundo recaía en unos cuantos que lo habían adquirido en su inmensa mayoría por nacimiento. Es una época en donde cuna era destino y donde la sociedad era profundamente impermeable. Ahora, ahí es donde nace Napoleón. Napoleón nace en los últimos años de la monarquía absoluta francesa dominada por los capetos. Después va a haber un momento de restauración, tanto bajo los Borbones como bajo los Orleán, pero pues aquello va a durar muy poquito y eventualmente Francia se convertirá en lo que hoy es, habiendo pasado por el Segundo Imperio, que es una república. Y otra vez, ¿no? Si bien Napoleón no, no como Julio César, ¿no? Que nunca fue, no garantizó un nuevo régimen, sino que él muere y otros lo harán, pues Napoleón también así. Él muere bajo este modelo del gobierno unipersonal, pero ha alterado ya tanto las cosas que esta restauración de los Borbones después de Napoleón no lleva a buen término y acaba pues permitiendo que Francia finalmente logre salir del sistema, ¿no? Absolutista que había girado durante tanto tiempo en torno a una sola familia. Bueno, desde la perspectiva del espacio, a Napoleón lo encontramos aquí, en la isla de Córcega, hoy es Italia, pero en aquel entonces, y esto es muy interesante, no era Italia, sino que era Francia. Eh, y no solo eso, sino que acababa de empezar a pertenecer a Francia. Francia toma el control de Córcega, que hasta ese momento y durante siglos había pertenecido a la República de Génova, a la que vemos aquí en el norte de Italia, ¿no? Al norte de Córcega. Génova era la que durante siglos, una de las grandes repúblicas comerciales de la Italia de aquella época, una ciudad de la envergadura, ¿no? De Florencia, de Pisa, de Padua, de tantas otras grandes figuras comerciales o ciudades comerciales del norte de Italia. Bueno, pues Génova había controlado durante siglos Córcega y en función de distintos conflictos militares y acuerdos económicos, eventualmente le acaba cediendo el control a los franceses. Y eso implica que a Napoleón le toca nacer en un momento pues turbulento de la historia de Córcega, porque los habitantes de Córcega, después de todos estos siglos de dominio genovés, se habían ilusionado con la idea de ganar su independencia. De hecho, ya para este momento tenían un gran nivel de autonomía con respecto del gobierno genovés. Y bueno, pues estaban muy ilusionados con ser un país, de convertirse en una nación. Y repentinamente se topan con que los poderosos del continente han decidido que ahora ya aquello no va a pertenecer a Génova, sino va a pertenecer a Francia. Eh, y bueno, pues es en ese momento en el que nace, decíamos, Napoleón Bonaparte, ¿no? Eh, y nace aquí, en esta casa, que en aquel entonces se conocía como la Casa Bonaparte, y que hoy es un museo, se puede visitar para ver cómo era el domicilio en el que Napoleón
nació y creció, donde vivió los primeros 9 años de su vida. eh, y eh, nace, decíamos, ¿no? Cuando se está colapsando el sueño de la independencia, ante la noticia de que esto está sucediendo, sus papás, a quienes vemos ahora aquí, eh, perdón, dije que Córcega pertenece a Italia y no, obviamente sigue perteneciendo a Francia, pero bueno, decíamos que sus papás, eh, aquí están, Carlos, Charles-Marie y Leticia, los dos son profundamente nacionalistas, ¿no? Y de hecho van a militar en el movimiento opositor en contra del dominio francés y durante un tiempo incluso van a abandonar su casa, estando la mamá embarazada para poder pelear en contra de la idea de que Córcega va a pasar bajo el dominio de Francia y eventualmente se acaban dando cuenta de que es una causa perdida, de que los franceses son una nación infinitamente más poderosa y de que no hay manera de que vayan a poder controlar su propio destino, y entonces regresan a casa y Charles Marie termina no solamente no oponiéndose a los franceses, sino que Charles Marie va eh, a abrazar la causa de Francia, se va a convertir en uno de los gestores locales del poder continental en la recién adquirida Córcega. Y pues eso a los ojos de la élite de la isla lo convierte en un traidor. Y esa fama de traición de los Bonaparte va a acompañar a Napoleón en una parte importante de su vida, en sus años de formación. Eh, y bueno, pues es en ese contexto cuando su papá incluso es nombrado representante de Córcega ante la corte de Luis XVI, que a Napoleón lo mandan en 1779 a estudiar a Francia. Y lo encontramos en este colegio que ahora ven y que lleva, por supuesto, el nombre del Liceo Bonaparte en la actualidad y que en aquel entonces era el colegio de Autun. Y lo vemos aquí, vean, o sea, muy, muy al centro de Francia, muy lejos del Mediterráneo, iniciando sus estudios en un mundo que le era completamente ajeno. Napoleón no tiene una muy buena opinión de su papá, pero tiene una magnífica opinión de su mamá. Él dice que todo lo que es, lo es por lo que su mamá consiguió al educarlo sobre sus rodillas, decía. Y también tiene frases muy sonadas, ¿no? Sobre cómo el destino de los hijos recae en las manos de sus mamás. Y a lo que voy con esto es a que cuando pues, él llega a estudiar a Autun, se topa con un mundo en donde no habla el idioma, él nunca había hablado francés, lo está aprendiendo a la par que está aprendiendo a vivir en esta nación que le es ajena. De hecho, toda su vida va a hablar con un marcado acento y además no está acostumbrado al clima y extraña profundamente el hogar, extraña profundamente a su mamá y tiene una muy marcada melancolía. Y todo esto después va a continuar cuando unos meses más tarde se traslada a otra academia, que también hoy es un museo que lleva su nombre, el Museo Napoleón. Y aquí lo encontramos estudiando en la Academia Militar de Brienne, y tanto en Autun como en Brienne vemos cómo pues, es el bicho raro que es criticado, perseguido y molestado constantemente por sus compañeros. Y no obstante, él pues es más bien callado, no se queja, aguanta y estudia, y estudia, y estudia, y estudia. Y tarde o temprano sabe que lo van a dejar en paz, cosa que efectivamente sucede, pierde la novedad de estar molestando a este jovencito y en cambio él empieza a destacar en los estudios. De hecho, en particular, pues es considerado como un gran matemático, ¿no? Es un hombre que tiene una capacidad numérica, una inteligencia matemática extraordinaria. Y bueno, pues va a estar ahí hasta 1784 en Brienne, y en 1784 lo vemos trasladarse a París, eh, a la Academia Militar en París, a la Escuela Militar de París, que al día de hoy existe y que lo tiene a él como el más insigne de sus alumnos, o al menos uno de los más insignes de sus alumnos.
y va a estar ahí desde mayo de 1784 hasta octubre de 1785, estudiando para convertirse en oficial de artillería. La artillería, pues no era una particularmente atractiva para las clases más acomodadas de la vida militar, pues porque requería mucha inteligencia, mucho estudio, había que hacer los cálculos, ¿no? De qué ángulo había que utilizar y con qué carga de pólvora para poder disparar un cañón y poder acertar el tiro en el lugar que se tenía designado como el blanco, en fin. Y bueno, con ello Napoleón se está enfrentando con una realidad que va a marcar esta época de su vida. Él viene como extranjero, ni siquiera decíamos habla la lengua de Francia, a entrar en un mundo que, como explicábamos al inicio de la sesión, tenía siglos fraguándose, que era profundamente jerárquico, en el que había muy poca movilidad social. Y entonces, pues abre la puerta de lo militar, abre la puerta de lo académico, echando mano de su inteligencia sobrada y aterriza en este mundo de la artillería y se topa con que aquello no lo lleva muy lejos. Si bien es reconocido como muy afortunado en los estudios, pues su carrera militar no despega una vez que termina la escuela, sus años en la Escuela Militar de París. Y entonces va a venir un periodo en donde termina pidiendo licencia y pasa mucho tiempo de nuevo en Córcega, donde tiene la ilusión de poder participar en las luchas del nacionalismo de la isla, pues para afirmar la identidad y soñar con la libertad eventualmente de su lugar de origen. Y es en ese contexto donde lo vemos acercarse o tratar de acercarse al que era el líder de los nacionalistas de Córcega, que es este caballero que aparece ahora en sus pantallas, Pascal Paoli. Y bueno, para sorpresa de Napoleón, y esto lo va a dejar profundamente herido, Paoli lo rechaza. Y lo rechaza por lo que explicábamos hace rato, ¿no? Porque considera que su papá es un traidor, que su familia le ha vendido su identidad y sus intereses, su lealtad al poder invasor, ¿no? Y entonces Napoleón repentinamente se ve cuestionado profundamente, ¿no? Porque él, si bien había estudiado en Francia, porque él lo había mandado a estudiar su papá, él se consideraba ciudadano de Córcega, él se consideraba corso, y en esa medida lo que él quería era luchar por Córcega. Y cuando llega finalmente a Córcega y se topa frente al líder del nacionalismo de la isla, pues experimenta un profundo rechazo, al grado de que él y su familia eventualmente tienen que salir huyendo de Córcega. Ahora, es también en estos años cuando estalla la Revolución Francesa. Napoleón ya ha terminado sus estudios militares, ya es miembro con licencia del ejército francés, está en Córcega y estalla la revolución. Bueno, él empieza a contemplar a la distancia todo lo que está sucediendo en París y en el resto de Francia. Y en este momento quisiera hacer una pausa para retomar algo que hemos ya contado muchas veces aquí. Es algo que yo le escuché por primera vez a Jean Meyer hace muchos años, cuando hacía una comparación entre la Revolución Mexicana y la Revolución Francesa. Estaba hablando de México y quería resaltar cómo la Revolución Mexicana tenía distintas etapas, ¿no? Que no era un movimiento homogéneo con una fecha de inicio y una fecha final en donde se desplegase un mismo cúmulo de ideas encarnado por un mismo grupo de personajes, sino que en realidad era un proceso muy largo que había vivido verdaderas crisis internas que nos permitían hablar de periodos distintos. Y en aquella conferencia, Meyer decía, así fue la Revolución Francesa. Y sí es cierto, ¿no? La Revolución Francesa pues, es este periodo histórico que va a cambiarla al mundo para siempre,
y que primero tiene una etapa de pronunciado y progresivo irse radicalizando, y que después tiene un segundo momento en donde al contrario trata de moverse de nuevo hacia el centro, y ese intento de moverse hacia el centro acaba conduciendo al restablecimiento del gobierno de un solo hombre, ahora bajo la figura de Napoleón. Entonces, lo que aparece ahora en sus pantallas, pues es una división entre tantas posibles, esto es muy arbitrario y hay quien lo divide de otra manera, pero una división entre tantas posibles de este periodo histórico y las etapas en las que se va desarrollando la historia de Francia. Entonces decíamos, ¿no? Que en 1789, en el contexto de una gran crisis financiera del Estado francés, como nos lo explicaron en la escuela, es que años antes Luis XVI se había comprometido a apoyar a los norteamericanos en su lucha de independencia, en su guerra de independencia en contra del Reino Unido, y que había comprometido las finanzas de su reino más allá de lo razonable, y que para 1786 estaba ya enfrentando una crisis económica terrible y que el Estado francés estaba quebrado. Y entonces eso conduce a la convocatoria de los estados generales. El rey tiene que cobrar más impuestos para sacar adelante a un estado que está quebrado. Pero para cobrar más impuestos necesita la anuencia de los representantes de la nación. Y los estados generales, que es este equivalente de aquella época, una especie de parlamento que tenía décadas sin reunirse en los tiempos de la monarquía absoluta, eh, decía, ¿no? Que este organismo es convocado y estaba integrado por tres distintos grupos de la sociedad: la nobleza, el clero y todos los demás, ¿no? Particularmente, pues la burguesía y algunos representantes populares que son electos para participar en las sesiones de estos estados generales que se reúnen en Versalles y que tienen la encomienda de dar la anuencia para que el rey pueda reformar el sistema impositivo francés y con ello hacerse de los recursos que necesita desesperadamente para que el Estado siga funcionando. Aquel intento de conseguir el respaldo de los Estados Generales para continuar con el dominio de la monarquía absoluta, pues muy pronto conducirá al fracaso y los Estados Generales se van a tornar en una asamblea nacional. Y esta es la etapa que Jean Meyer llamaba, y muchos llaman, ¿no? La revolución buena. Y es la revolución que tiene como objetivo, la etapa de la Revolución Francesa, que tiene como objetivo no matar al rey e instituir una república, sino convertir a Francia en una monarquía constitucional. Y por eso algunos le llaman la Revolución Constitucional, que va de 1789 a 1792. Para 1792, esta pretensión de crear una monarquía constitucional ya es vista como inviable. El rey ha tratado de escapar de Francia para unirse con todos los nobles que estaban en el exilio y conseguir el apoyo de otros monarcas europeos para luchar en contra de la revolución. Ha sido trasladado de Versalles a las Tullerías, ha sido llevado de Versalles a París, y eventualmente aquello va provocando que los grupos más radicales, conocidos como jacobinos, estoy simplificando mucho, pero pues más o menos esto es lo que sucede, acaben tomando el poder. Enjuician al rey y por un voto lo condenan a muerte. Y los franceses en 1783 hacen, perdón, 93 hacen lo impensable, que es matar al rey de Francia. Meses después también matarán en la guillotina a la reina. Y comienza una segunda etapa en la revolución, una etapa que dista mucho de ser la revolución buena, esa revolución constitucional de la que habíamos hablado, y que en realidad pues lo que busca es establecer un sistema republicano de corte radical. Y a esta etapa es la que conocemos como el terror. Es la etapa en donde Maximiliano Robespierre y las figuras que estaban en torno a él dentro del grupo jacobino toman el control y comienzan a utilizar la guillotina ya no para matar a los
nobles y al rey, ¿no? Sino para matar a todos aquellos de quienes sospechan que son enemigos de este nuevo régimen que se está estableciendo en Francia. Y aquello pues convierte a la revolución en un baño de sangre que termina comiéndose a los propios jacobinos. Y como es bien sabido, Robespierre termina también en la guillotina. Y es aquí donde este proceso de radicalización progresiva se detiene y viene un intento de pacificar a la sociedad francesa, y viene un intento de tratar de llevar la revolución hacia el centro, y eso es lo que conocemos como el periodo del Directorio, que va de 1794 a 1799 y en donde gobierna un grupo de personas acompañado de un consejo que se conoce como el Consejo de los 500. Para muchos, esto, bueno, eventualmente aquel régimen que dura 5 años gobernando Francia también fracasa y entonces viene una conversión más a un régimen distinto que es el que conocemos como el consulado. Sigue siendo una república, pero ahora gobernada por 3 cónsules. Es un gobierno tripartita y el primero de esos cónsules es ya Napoleón Bonaparte. Y este sistema va a gobernar Francia de 1799 a 1804. Eh, entonces decía, hay quienes dicen que estos periodos que acabo de describir muy brevemente, de 1789 a 1804, son los que constituyen realmente la Revolución Francesa. Hay quienes quitan el consulado y se quedan hasta el Consejo de los 500, porque dicen que el consulado era solamente en apariencia un gobierno republicano, tripartita, que en la práctica realmente ya era una dictadura, porque Napoleón ya era el gobernante absoluto de Francia, lo único que le faltaba era el nombre. Estaba en una situación análoga a la que veíamos ayer, perdón, la semana pasada en la vida de Julio César, después de haber ya terminado con la Segunda Guerra Civil. Y bueno, eso decíamos hace ratito, en 1804 conduce a que Napoleón se acaba coronando a sí mismo como emperador y viene una etapa final que llamamos el imperio, el primer imperio, y que va de 1804 a 1815. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Acaba de aparecer una línea naranja arriba en su pantalla que marca el periodo que va de 1789 a la crisis del directorio y la llegada del consulado, con el golpe de estado de Termidor, del que hablaremos un poquito más adelante, y a eso es a lo que se le suele llamar el periodo de las guerras de la Revolución Francesa. Porque, ¿qué sucede? En 1793, cuando los franceses le cortan la cabeza al rey, todos los reyes de Europa consideran aquello como una grave amenaza a su propia seguridad y a la permanencia del régimen que ellos encabezan, la monarquía absoluta. Y entonces comienzan una serie de alianzas militares y políticas que se van a suceder una tras otra a lo largo de décadas, en donde estos monarcas absolutos se unen para luchar en contra de la República Francesa. Y entonces ese periodo, ese larguísimo periodo de 1789 a 1799, llaman las guerras de la Revolución Francesa. Y una vez que Napoleón es elegido cónsul, primer cónsul de Francia, a las guerras subsecuentes, donde estas distintas coaliciones siguen atacando sistemáticamente a Francia, tratando de librarse ahora de este que es un gran conquistador y que se está haciendo de dominios a todo lo largo y ancho del continente, y decía, esas guerras se les conoce como las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa es, por un lado, un conflicto interno en Francia que tiene estas distintas etapas, pero también es un conflicto de Francia con toda Europa. Y esas distintas guerras, en donde Francia se está enfrentando a 6 distintas coaliciones, una tras otra, tras otra, tras otra, eh, eh, se organiza en estos 2 grandes periodos, las guerras de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Y todo aquello culmina con la última de las coaliciones, que es la que vence finalmente de forma definitiva a Napoleón en Waterloo, en 1815. Ahora,
todo este proceso le va a servir a Napoleón para irse encumbrando poco a poco entre comillas, porque al final del día estamos hablando de pocos años, ¿no? Pero paso a paso, irse encumbrando en el sistema político francés. En el mundo donde él nació, él no tenía cabida, él no tenía posibilidad de ascenso, pero ese mundo estalla en 1789 con el inicio de la revolución y le abre la puerta a un personaje como Napoleón Bonaparte para echar mano de su genialidad militar y como estadista para irse encumbrando en un sistema que él al principio pues aprovecha y después que él fragua hasta convertirlo en su propio imperio, ¿no? Y esto es importante. Bueno, explicábamos, ¿no? Que le va muy mal en Córcega y entonces termina trasladándose con su familia al continente, a Toulon, en Francia, en junio de 1793. Y cuando llega ahí, él siendo un militar perteneciente al ejército francés, se topa con que la bahía está tomada por los ingleses. Estamos precisamente en el periodo de las guerras de la Revolución Francesa. Ya murió el rey y los ingleses van a ser los archienemigos de los franceses de aquí hasta Waterloo. Y por lo tanto, pues la presencia de los ingleses es vista como un problema que hay que resolver y Napoleón se presenta a sí mismo como la solución y acaba diseñando una estrategia que dice es que no necesitamos recuperar toda la bahía, todo el puerto, basta con que recuperemos y señala una posición militar que estaba a la entrada de la bahía para desde ahí con nuestros cañones poder destruir todas las posiciones de los ingleses. Y entonces consigue que le den el mando de la operación que lo va a llevar a liberar Toulon de los ingleses. Y esto, pues, le va a ganar un enorme prestigio y un gran nombre, porque, pues, ha logrado una batalla importante en este momento en donde Francia está luchando por su supervivencia, ¿no? Nombrado comandante de artillería en este operativo, ha sabido utilizar toda su ciencia para calcular el lugar exacto en donde había que colocar a los cañones, toma esa posición y desde ahí recupera la ciudad. Y entonces, ya para este momento, ya murió el rey, ya terminó la revolución buena, la revolución constitucional, estamos en el periodo del terror y está gobernando el Comité de Salud Pública y el Comité de Salud Pública se fija en este militar joven que tiene pues grandes cualidades de liderazgo y una gran inteligencia y que además ha manifestado su cercanía a las posiciones de los jacobinos. En esta época Napoleón había escrito un panfleto apoyando la causa republicana y ese panfleto había llegado a las manos del hermano de Robespierre, de Agustín Robespierre, hermano de Maximiliano Robespierre, y pues todo aquello le había ido abriendo puertas a Napoleón para convertirse en una figura importante en el contexto del gobierno del Comité de Salud Pública, ¿no? En la época del terror. Y esto que al inicio es visto como una gran ventaja y una oportunidad, pronto se acaba convirtiendo en un riesgo, porque cae Maximiliano Robespierre, cae el grupo de los jacobinos, e incluso en agosto de 1794 Napoleón es arrestado por ser considerado miembro militante del grupo y permanece en arresto domiciliario mientras se le está haciendo una investigación para saber si hay que llevarlo a la guillotina también o no, por haber apoyado a este régimen que había pues causado tantos estragos al interior de la revolución. Finalmente es perdonado. eh, Aquí vemos un cuadro que lo presenta en el asedio de Toulon. eh, es perdonado y vamos a ver ahora su gran ascenso militar en el periodo que conocemos como el Directorio. Termina este periodo de la República bajo el dominio del Comité de Salud Pública, el terror, y comienza el dominio del Directorio, ¿no? Y ahí es donde Napoleón Bonaparte se va a ir convirtiendo cada vez en una pieza esencial del aparato militar y político de Francia, y desde ahí es de donde se va a catapultar para convertirse en el primer cónsul, ¿no? Bien,
Llegamos al año de 1795, donde él está comprometido para casarse con esta mujer que ahora aparece en sus pantallas, Desirée Clary, y donde recibe el encargo de eh, dirigirse como parte del ejército de Occidente. El ejército francés estaba dividido en distintos cuerpos destinados a distintas regiones, ¿no? Y entonces estaba el ejército del Rin, y ese estaba encaminado a pelear con los prusianos en el norte de Europa, el ejército de Italia, el ejército de Occidente, que era en este momento el encargado de luchar en contra de todos los rebeldes que seguían oponiéndose a la Revolución Francesa y que pues representaban la causa conservadora, realista, y que se habían levantado en armas en una región que se llama la Vendée. Y entonces a Napoleón lo asignan al ejército de Occidente y lo mandan a pelear a la Vendée. Y Napoleón se da cuenta de que aquello va a acabar mal. Lo vemos utilizando su preclara inteligencia para decir, si yo me voy a la Vendée, voy a estar metiéndome en uno de los conflictos fratricidas más terribles de la revolución. No tiene ningún sentido luchar en contra de estos católicos conservadores que se están levantando en armas. Y entonces se acaba declarando enfermo, argumenta una mala salud, pide una licencia. La licencia le es conferida, pero también es una licencia sin goce de sueldo, y entonces empieza a estar en una situación económica sumamente apretada. Y en esa situación tan comprometida lo encontramos cuando el 3 de octubre de 1795, en París, viene un levantamiento de los realistas, un levantamiento que se opone al gobierno de los 500 y pues que está propugnando por el regreso de los Borbones al poder. Y vemos cómo el régimen está realmente preocupado por los alcances que puede tener este levantamiento. Y entonces voltean a ver a este joven eh, general, general brigadier, y pues recordando que había tenido ya algunos triunfos importantes en contra de los ingleses, lo ponen al frente de la defensa del Palacio de las Tullerías. Y Napoleón recibe con ilusión este encargo, sabiendo que lo va a sacar del anonimato, de esta situación de limbo en el que se encuentra, y le pide a uno que va a ser un colaborador suyo a lo largo de toda su carrera. De hecho, terminará convirtiéndose en su cuñado, Joaquín Murat. Lo manda a que consiga cañones para defender las Tullerías, y espera ansioso la llegada de los realistas que vienen a tratar de tomar el palacio. Y en cuanto los tiene ya tan cerca que se les puede ver el blanco de los ojos, ¿no? Dicen las crónicas, empieza a disparar los cañones en contra de la multitud, cargados de metralla, y provoca la muerte de cientos y cientos de los sublevados, y termina con el levantamiento y termina defendiendo exitosamente las Tullerías. Y entonces, pues está haciendo puntos, ¿no? Con el directorio, que ya empieza a ver en Napoleón, pues alguien a quien le debe el poder, la permanencia en el poder. Es en esta época también, es en este año de 1795, cuando conoce a Josefina, que va a ser el amor de su vida, de quien eventualmente se va a tener que divorciar porque Josefina no le da hijos, y a él le urge tener un sucesor, en particular, pues en el contexto ya del primer imperio. Aquello era una necesidad imperiosa. Eh, y pues se dice, ¿no? Que en sus últimas palabras habló de Josefina, realmente fue el amor de su vida, y de manera muy acelerada le propone matrimonio, y 2 días antes de lanzarse a su siguiente encomienda militar se casa con ella en una ceremonia civil. Y bueno, pues la convierte en su esposa. Ella era viuda, su marido había muerto en la guillotina, precisamente en el contexto de las etapas anteriores de la Revolución Francesa, tenía 2 hijos, y Napoleón la ve y se enamora de esta mujer que había decidido cortarse el pelo ante la amenaza de ella misma terminar en la guillotina. Había preferido cortarse el pelo que permitir que en la guillotina terminaran con su cabellera, ¿no?
Eh, y bueno, también en 1795 recibe la encomienda, perdón, un año después, en 1796, recibe la encomienda de dirigir el gobierno, perdón, el ejército de Italia. Habíamos explicado que había distintos cuerpos dentro del ejército francés y a él le encomiendan el ejército de Italia. Estamos todavía en las guerras de la Revolución Francesa y ante la amenaza de una nueva coalición que quiere invadir Francia y acabar con el régimen revolucionario, los franceses deciden hacer lo que van a estar haciendo constantemente hasta Waterloo, que es, antes de que me ataquen, yo ataco. Y entonces Napoleón se lanza al norte de Italia a enfrentarse con los austríacos. Hay varios reinos, ducados independientes en la región que él va a conquistar y que va a convertir en repúblicas afines a la República Francesa. Y hay otros territorios que estaban bajo el control de los austriacos. El norte de Italia siempre ha sido un territorio contendido y en esta época era Austria la que controlaba la mayor parte de la región. Y Napoleón se lanza a luchar en contra de este que era uno de los grandes ejércitos del momento. Recordemos que Leopoldo, el emperador del Imperio Austrohúngaro, era el hermano de María Antonieta, que apenas hace 2 años la Revolución Francesa ha matado. Bueno, pues y aquí es donde ya vemos a Napoleón encabezando un ejército que comienza a reconocerlo como un gran líder y que comienza a adorarlo. Ya no solamente es el directorio que se da cuenta de que este tipo tiene un genio militar importante o el eh, Comité de Salud Pública, sino que son los propios soldados los que lo ven como uno más, porque Napoleón siempre va a estar en las batallas eh, peleando por delante, ¿no? Arriesgando él mismo el pellejo, muchas veces saliendo herido en los operativos militares que él está encabezando. Y este cuadro que ven es un cuadro famoso de Antoine Gingras que hace referencia a una batalla muy famosa donde él encabeza la toma de un puente, el puente de Arcolé, eh, que, que lo tiene que atacar en varias ocasiones, pero donde muestra una gran valentía. Y esta solo es una de las muchas victorias que está ganando en el norte de Italia y tal es su éxito que llega un momento en donde empieza ya a enfrentarse con los austriacos, no en Italia, sino en el territorio del propio Imperio Austrohúngaro. Se está acercando a Viena, está ya a unos cuantos cientos de kilómetros de Viena. Imagínense, ¿no? La coalición quería conquistar a los franceses y de repente los franceses están guiados por Napoleón en las puertas de Viena. Y entonces los austriacos acaban pidiendo la paz y se firma un tratado provisional y eventualmente en 1797 se firma un tratado muy importante que es el Tratado de Campo Formio. Y esto es muy interesante porque en este momento el directorio ve como este general no solamente es un genio en lo militar y un hombre muy valiente, sino que además es un tipo que ejerce de estadista, porque Napoleón no le consulta al directorio los términos del Tratado de Paz con los austriacos, sino que él se imagina cómo tiene que repartirse Francia y Austria, el norte de Italia, y en función de eso logra el acuerdo que termina plasmándose en el tratado. Y entonces gana para Francia, esta Francia que iba a ser aniquilada por sus enemigos, de repente conquista territorios y gana para Francia todo el norte de Italia, o prácticamente todo el norte de Italia. Venecia queda bajo el control de los austriacos. Hasta ese momento Venecia seguía siendo una república independiente, república que desaparece después de 1000 años de historia porque Napoleón se la deja a los austriacos. Y entonces para Francia gana, decíamos, el resto del norte de Italia y los Países Bajos. Imagínense eso. Y además, conforme va pasando por todos estos territorios, va haciendo un saqueo de obras de arte, de artefactos históricos verdaderamente extraordinario. Y todo aquello lo va embalando y lo va mandando a París. Y eventualmente aquello llegará al Louvre, que en algún momento dejó de llamarse Museo del Louvre y se empezó a llamar Museo Napoleón. Eh,
Y entonces, cuando este grabado, por ejemplo, que ahora aparece en sus pantallas, lo que nos presenta es cuando sus ejércitos toman Venecia y Napoleón les da permiso de saquear la ciudad y quitan los caballos que decoraban la Basílica de San Marcos y los manda a que decoren un arco del triunfo enfrente de las Tullerías y del Palacio de Louvre, ¿no? Hoy hay una copia, el original ya regresó a Venecia, como mucho de este arte que él se robó tuvo que regresar a sus lugares de origen en función de los términos que se le imponen a Francia en el Congreso de Viena en 1815, pero también muchas otras cosas sí se terminaron quedando en Francia, ¿no? Ya hemos hablado de algunos de esos muchos cuadros y esculturas extraordinarios que terminaron quedándose en París. Pero bueno, decíamos, ¿no? Entonces Napoleón finalmente regresa a Francia y regresa y es recibido como un verdadero héroe. Este que se llevó uno de los ejércitos más débiles y peor armados de Francia a una lucha en la que no había muchas esperanzas en contra del imperio austrohúngaro, ha regresado triunfador, ha vencido a los austriacos, ha doblegado a ese gran poderío, se ha hecho de territorios no solamente en el norte de Italia, sino también en el norte de Europa, que ahora le pertenecen a Francia, ya para ser gobernados directamente, ya para ser gobernados a través de repúblicas aliadas, y además viene cargado de riquezas y de obras de arte extraordinarias, ¿no? Napoleón le había prometido a sus soldados, les había dicho, ustedes, muchos de ustedes ni siquiera tienen zapatos, la caballería no tenía caballos, se habían comido los caballos. Y entonces Napoleón les dice, ¿no? Ustedes viven en una pobreza terrible y yo los voy a llevar a un mundo donde lo que abunda es la riqueza. Y si ustedes me siguen y luchan conmigo, esa riqueza va a ser suya, ¿no? Y entonces esa promesa que le hace a sus ejércitos es una promesa que después va a beneficiar a toda Francia. Eh, bien, entonces regresa a París, decíamos en diciembre de 1797, es recibido como un héroe y la siguiente encomienda que recibe de parte del directorio es empezar a preparar el ejército que se va a enfrentar eventualmente con Inglaterra. Se le da la encomienda de empezar a diseñar una posible invasión de las Islas Británicas. Y eso a Napoleón de entrada le abre la puerta para empezar a crear un ejército que va a ir diseñando a su manera y que con el paso del tiempo se va a convertir en su gran ejército. Pero al mismo tiempo también es previsor y dice, no estamos en condiciones de conquistar las Islas Británicas. Y lo que le propone al directorio es, mira, más que atacar ahorita a Inglaterra, lo que tenemos que hacer es destruir toda la red comercial que le da a Inglaterra la riqueza que la hace tan difícil de conquistar. Y entonces, en concreto, les propone hacer una excursión militar a Egipto y con ello a destruir todas las redes comerciales que los ingleses tenían en la región. Este era un lugar de paso de sus mercancías desde la India hacia las Islas Británicas. Y entonces Napoleón dice, si tomamos el control de la región, pues entonces tendremos a los ingleses a nuestra merced. Y el directorio está de acuerdo con la expedición, con realizar la expedición, lo pone al frente de la misma y en 1798 lo encontramos frente a la ciudad de Alejandría y toma la ciudad el 2 de julio de 1798. Y aquí Napoleón es muy consciente de lo que está haciendo. Ya había venido hablando de ello desde los tiempos de su primera campaña en Italia. Él es muy consciente de quiénes son los puntos de referencia que tiene Julio César y Alejandro Magno. Y cuando llega a Egipto, como lo vimos en las sesiones anteriores, está ya siguiendo los pasos de sus dos grandes héroes. Pero la expedición en Egipto va a ser mucho más complicada de lo que él esperaba, porque el 1 de agosto de 1798 los ingleses logran vencer a los franceses en una batalla que se conoce como la Batalla del Nilo, en donde los ingleses están encabezados por el almirante Nelson. Napoleón no estaba ahí, ¿no? Ya se había adentrado al país y había dejado sus barcos eh, con la orden explícita de que no se enfrentaran en contra de los ingleses. Él era muy consciente de la superioridad inglesa en lo naval
y sabía que en una confrontación directa los franceses iban a perder y también sabía que si perdían se iba a quedar sin barcos con los cuales salir de Egipto. Y sus subordinados no escuchan sus órdenes, se enfrentan con los ingleses y terminan siendo derrotados ese 1 de agosto de 1798. Y entonces resulta que este ejército que venía a conquistar la región, el ejército de Napoleón, que además venía acompañado de infinidad de científicos que venían a hacer exploraciones en todas las ruinas egipcias y que hicieron grandes descubrimientos como la piedra Rosetta, etcétera. Este, decíamos, ejército de conquista repentinamente está atrapado dentro de Egipto sin posibilidades de salir. Y Francia está peleando la guerra de la segunda coalición y no tiene manera de apoyar a Napoleón, y de hecho Napoleón ni siquiera les dice lo que está pasando. Y entonces Napoleón, un tanto desesperado, pues empieza a moverse hacia el este, tratando de encontrar una forma de salir de esta trampa en la que él mismo se ha metido, en la medida en la que ha perdido los barcos que necesitaba para poder salir y entrar de Egipto a voluntad. Y entonces lo vemos trasladarse a la región de Palestina y dirigiéndose hacia Damasco, hacia Siria. Y bueno, pues otra vez, ¿no? Lo vemos conquistando los territorios en los que había estado en su momento Alejandro y peleando algunas batallas que terminan siendo batallas muy sufridas, como lo fue la batalla de Jaffa, por ejemplo, donde pues aquello va a terminar con una verdadera matanza. Napoleón le da permiso a sus tropas, una vez tomada la ciudad, de saquearla y durante 3 días aquello es un matadero terrible, ¿no? Y donde también sus propias tropas acaban sucumbiendo ante la enfermedad, ¿no? Hay un problema con la peste bubónica terrible, y de hecho, este cuadro, ¿no? Pintado por Gros, posterior a todos estos acontecimientos, perdón, fíjense, presentan a Napoleón en Jaffa, encontrándose con los soldados enfermos, visitando el lazareto de Jaffa, que era el lugar donde se ponía a todos los enfermos de la peste, y tocándolos, ¿ya vieron? Era tan valiente que tocaba a los enfermos de la peste, y de alguna manera, en este cuadro pintado en 1804, el año en que se corona como emperador, pues lo está presentando como Cristo, ¿no? Que está sanando a los enfermos, así de grande era su poder, esa es la manera en la que se quiere exaltar su figura. Bueno, a Francia, decíamos, le está yendo mal en la guerra de la Segunda Coalición. Napoleón es consciente de todo aquello y habiendo salido mal parado de este intento de ir hacia el este, termina regresando a Egipto y desde ahí, aprovechando un momento en donde los barcos de los británicos están siendo trasladados a distintas posiciones, logra escapar con unos cuantos subordinados, deja su ejército abandonado en Egipto y se va a Francia. Y en Francia no sabían lo que había pasado, en Francia no sabían que Napoleón había sido derrotado, o al menos no sabían el tamaño de la derrota que había sufrido, no eran conscientes de cómo había abandonado a miles de soldados a su suerte, huyendo él, salvando el pellejo, y lo reciben como un héroe. Eh, a Francia le urgía, ¿no? Tener un héroe que presumir, y la llegada de Napoleón es vista como una oportunidad para ello. Y, eh, y entonces Napoleón llega a una Francia conmocionada que lo recibe con tanto beneplácito y decide aprovechar el momento. Y entonces se va a asociar con un grupo opositor al directorio, y el 18 de Brumario va a dar el golpe de Estado que lo va a llevar al consulado. El 18 de Brumario, según el calendario de la Revolución Francesa, es el 9 de noviembre de 1799. Y bueno, llega con sus soldados a la sesión del Consejo de los 500 y apoyado por ellos, consigue que el régimen acabe votando por su propia destrucción y por el establecimiento de un nuevo régimen en donde él ahora va a gobernar como primer cónsul. Y recibe el encargo de cónsul por un periodo de 10 años. Y otra vez, ¿no? Aquí estamos haciendo referencia a la República Romana. La semana pasada explicábamos lo que era el cursus honorum de los romanos y explicábamos que lo que comenzaba con el cargo de cuestor era una cadena
de posiciones ascendentes que conducían al cargo de cónsul, ¿no? Y que el cónsul era el que gobernaba a toda Roma y el que tenía control sobre los ejércitos. Esa es la figura a la que Napoleón va a hacer ahora referencia, dándose a sí mismo el cargo de cónsul, y también de alguna manera tiene en la cabeza la figura del triunvirato, el primer triunvirato, el de Julio César, Craso y Pompeyo, el segundo triunvirato, pues aquí lo está teniendo en la cabeza para crear este gobierno tripartita y nombrarse a sí mismo cónsul. Y entonces llegamos a esta etapa. ¿Cómo llega Napoleón a cónsul? A fuerza de grandes triunfos militares y de gran audacia y sagacidad, ¿no? Primero los triunfos militares en Toulon, después la campaña, bueno, la defensa de las Tullerías, después la campaña en el norte de Italia, la firma del Tratado de Campo Formio, y luego la sagacidad de salir de Egipto, salvar el pellejo y llegar en el momento correcto y lanzarse a dar un golpe de Estado para poder él llegar al frente, ponerse al frente del gobierno francés. Este cuadro del propio Gros lo presenta vestido con las dignidades propias de ese nuevo cargo. Él es ahora el primer cónsul Bonaparte, y empieza a impulsar un montón de reformas y de grandes proyectos civilizatorios, también incluso, decíamos, en el ámbito legislativo. Esto eventualmente va a conducir en 1804 a la promulgación del primer código napoleónico, el primero de los 5 códigos napoleónicos, que va a ser el Código Civil, y pues que él considera como una de sus grandes aportaciones a la historia no solo de Francia, sino de la humanidad. Y para bien o para mal, es verdad, ¿no? Que hoy la mayor parte del mundo o una parte muy importante del mundo, probablemente sí la mayor parte, se rige con el sistema de un derecho codificado, y eso es un invento de Napoleón, echando mano de los grandes juristas de la época, empezando por un señor de nombre Jean-Marie Etienne Portalet. Eh, y bueno, pues todo eso es hacia lo que está caminando este jovencito, porque sigue siendo un jovencito, que ha llegado ya a ser cónsul. Y, eh, y bueno, obviamente, ante el rechazo de distintas naciones europeas, la amenaza de nuevas conquistas, de una nueva coalición que se está formando en contra de Francia, él decide, antes de ser atacado, antes de ser conquistado, decide atacar, decide conquistar. Y entonces, en mayo de 1800, recién nombrado cónsul, va a iniciar sorpresivamente una nueva campaña en Italia, en el norte de Italia. Y para ello hace una gran hazaña militar, que es cruzar en unos cuantos días los Alpes para poder atacar por sorpresa a los que seguían siendo en este momento sus enemigos de cajón, que eran los austriacos, que habían aprovechado esa debilidad de la que habíamos hablado del directorio para poder reconquistar posiciones en el norte de Italia en violación del Tratado de Campo Formio. Y Napoleón decía, ¿no? Cruza los Alpes. Ya hemos contado aquí al presentar este cuadro de Jacques-Louis David, del cual hay varias versiones, que pues años después Jacques-Louis David va a presentar esto como un gran hecho heroico y maravilloso, y un Napoleón decidido montando en un brioso corcel, ¿no? Dirigiéndose hacia el norte de Italia para vencer a los austriacos, cuando en realidad cruzó en un burro muerto de frío a punto de morir. Eh, pero bueno, al final del día, como triunfó, pues terminó siendo presentado de esta manera tan elocuente. Y bueno, lo encontramos ya en Italia, enfrentándose con los austriacos a continuación, y eventualmente enfrentándose con ellos en una batalla importante, la batalla de Marengo, el 14 de julio del año 800, que es una batalla en donde vence a los austriacos y les quita toda posibilidad de atacarlo. Y entonces, al contrario, ¿no? Los austriacos le piden términos de paz y acaban firmando un tratado nuevamente, estableciendo, reconociendo una vez más los términos de Campo Formio y reiterando los dominios de Francia sobre el norte de Italia. Después, a continuación, va a zanjar un añejo conflicto entre la Revolución Francesa y la Iglesia Católica,
con la firma de un concordato con Roma en julio de 1801, y eventualmente en 1802 lo vemos firmando este tratado que está aquí representado ahora en sus pantallas, que es el Tratado de Amiens, eh, que es un tratado de paz con Inglaterra, su archienemigo. Y entonces llega un momento en donde Napoleón, desde 1799, toma una Francia que estaba convulsa, a punto de ser conquistada, débil, y la convierte nuevamente en una gran fuerza conquistadora. Y después de unos golpes certeros y prontos, termina firmando tratados de paz con todos sus amigos, enemigos, que son muy favorables, esos tratados, a Francia. Y entonces su popularidad se va por los cielos. Y es en ese momento cuando decide convocar a un plebiscito que organiza con la ayuda de sus hermanos, y en función del cual el pueblo francés, con una participación y un voto afirmativo de más del 90%, con millones de participantes en el plebiscito, lo acaban nombrando cónsul permanente. Y este es el momento en donde esa figura del primer cónsul en realidad se está convirtiendo ya en la figura de un dictador, también figura tomada de la antigüedad, ¿no? Platicábamos que después de haber triunfado en contra de sus enemigos y de haber vencido en la Segunda Guerra Civil, Julio César precisamente ese es el cargo que recibe, el de dictador perpetuo. Y esto eventualmente se va a reflejar en un nuevo texto constitucional, en la Constitución del año 1802, que en su artículo 39 dice que los cargos de cónsules serán de por vida, ¿no? Y bueno, pues con ello Napoleón ya ha llegado a alturas verdaderamente extraordinarias, ¿no? Para un jovencito que había nacido en Córcega, recién incorporada a Córcega, a Francia, hacía unas cuantas décadas. Y lo empezamos a ver retratado así en las monedas, ¿no? Vean cómo todavía es una moneda de 40 francos de la República Francesa, y presenta a Napoleón como primer cónsul y lo retrata a la manera de los emperadores romanos, ¿no? Sigue siendo república, sigue siendo cónsul, no emperador, pero ya vemos su imagen, su efigie presentada de perfil, como las imágenes después de los Césares estarán plasmadas en las monedas de los romanos a lo largo de siglos, ¿no? Y pues todo esto acaba conduciendo finalmente a su coronación. Él empieza a ser víctima de varios intentos de asesinato, tanto de enemigos internos como externos. Las naciones europeas siguen muy inquietas al ver a este hombre tomando el poder como lo está tomando. Y entonces todo aquello lo hace pensar en la necesidad, en la urgente necesidad de hacerse de una dinastía, de establecer un sistema hereditario que garantice la perpetuidad de su familia en el poder y que de alguna manera desincentive a sus enemigos, que sabrán que si muere este, seguirá otro Bonaparte, ¿no? Eh, y entonces, pues de ahí que llegamos finalmente a su coronación, que en realidad termina siendo una autocoronación, eh, el 2 de diciembre de 1804. No se da a sí mismo el título de emperador, sino que convoca a otro plebiscito. Me faltó decir que, según los historiadores, el primer plebiscito, aquel en función del cual se convierte en cónsul perpetuo, pues estuvo profundamente amañado, que hubo enorme, no porque no hubiese ganado, sí ganó, pero era muy importante que ganara por unas cifras que fuesen incuestionables y aplastantes. Y entonces la simulación consistió en engrosar el número de participantes en el plebiscito y también de aumentar el porcentaje por el que había ganado. Y lo mismo sucede en 1804, cuando en un segundo plebiscito le pregunta a los franceses si quieren que él se convierta en su emperador. Y finalmente, ante otro voto afirmativo de más del 90%, el 2 de diciembre de 1804, mismo en la Catedral de Notre Dame, que es en realidad una ceremonia curiosa porque acaba siendo una doble autocoronación, doble porque él entra a la catedral portando ya, como lo vemos aquí en el famoso cuadro de Jacques-Louis David, una corona de laurel con hojas doradas,
eh, y después se coloca, sin ponérsela, encima de la cabeza, él mismo, una corona que era copia de la corona de Carlomagno. Y esa es la misma corona que después le va a colocar a Josefina, que es ya la imagen que estamos viendo en el cuadro de Jacques-Louis David. Eh, y todo esto pues está cargado de simbolismo, ¿no? Manda a traer al Papa desde Roma a Pío VII para que lo corone, y ya que está ahí Pío VII, ahí lo vemos sentado a la derecha, eh, él le toma la corona de las manos y en lugar de ser coronado se corona a sí mismo. Y como decía, con una corona que es copia de la de Carlomagno. ¿A qué está haciendo referencia? Pues está haciendo referencia a la coronación de Carlomagno el 25 de diciembre del año 800, cuando recibe del Papa Carlomagno la encomienda de convertirse en el emperador de los romanos. Eh, y con ello, Carlomagno recibe del Papa la legitimidad para convertirse en la autoridad sobre todos los reyes de lo que se estaba fraguando como Europa en la Edad Media. Napoleón sabe que si él hubiese sido coronado por Pío VII, le debería su legitimidad al Papa. Y por eso él toma la corona y se la corona él mismo. Es una manifestación de que su poder no se lo debe a nadie más que a él mismo, o en todo caso, en función del plebiscito, a los franceses, ¿no? Para el anecdotario, cuando está a punto de entrar en la ceremonia, en la Catedral de Notre Dame, se queja de que la corona de laurel que porta pesa demasiado. Y entonces se le quitan algunas hojas para aminorar el peso y permitirle al emperador estar cómodo durante la ceremonia. La corona con la que él entra a Notre Dame eventualmente fue fundida y se perdió después de la debacle de Napoleón. Pero estas hojas que le quitan, 2 o 3 hojas, se conservan. El orfebre que había fraguado la corona se las regala a sus hijas y empiezan a pasar de generación en generación, y recientemente una de ellas, esta que está en sus pantallas ahora, salió a subasta. Bueno, después es coronado como rey de Italia. Acuérdense que después de la batalla de Marengo había restituido los dominios de Francia en el norte de Italia, y es coronado como rey de Italia, utilizando esta otra corona, la corona de hierro de Lombardía, y bueno, pues es ya la cabeza de un gran imperio que gobierna ya directa, ya a través de regímenes simpatizantes, una parte importantísima del continente. Y pues eso evidentemente va a despertar pues, un gran rechazo, como ya lo habían hecho todas las distintas etapas de la Revolución Francesa y luego de la llegada de Napoleón al poder durante el consulado, entre los distintos poderes europeos, ¿no? Y entonces vienen nuevas coaliciones, y Napoleón hace lo que siempre ha hecho, lo que Francia siempre ha hecho en el periodo revolucionario. Antes de que me ataquen, ataco. Antes de que se unan sus ejércitos y sean más fuertes que yo, los ataco por separado, ataco al que yo tenga más próximo, al que sea más débil, y lo venzo de una forma contundente, obligando a esa nación a firmar la paz por separado conmigo, restándole fuerza a la coalición que de otra manera me atacaría. Esa era su estrategia, ¿no? Y la va a implementar nuevamente en este nuevo momento en donde los ingleses han roto los términos del Tratado de Amiens y se han aliado ya con los rusos y con los austriacos, y amenazan con invadir a Francia. Y nuevamente lo vemos desplazarse a Napoleón con celeridad en agosto de 1805 para enfrentarse en contra de los austriacos en una batalla que se conoce como la Batalla de Ulm. Ahorita en sus pantallas tienen un cuadro titulado Napoleón I recibiendo la rendición del general Mack. El general Mack era el representante de los austriacos, y bueno, pues esta fue otra de esas batallas que Napoleón gana de forma contundente. Y no obstante, aquí los austriacos ya un poco han aprendido la lección y postergan la firma del Tratado de Paz para ver qué tanto éxito tienen los ingleses en sus intentos de enfrentamiento en contra de Napoleón.
Y pues este termina siendo un año agridulce, 1805, porque si bien vence a los austriacos en la batalla de Ulm y después los va a vencer de nuevo en la batalla de Austerlitz, en 1805 también pierde, el 21 de octubre de 1805, la batalla de Trafalgar, eh, famosísima batalla naval, en donde los ingleses imponen su superioridad militar en contra de la Armada de Francia y de España. En este momento los españoles están peleando de la mano de Napoleón, eh, y, eh, y con ello garantiza una especie de empate permanente, ¿no? Porque Napoleón domina el continente físicamente, y no obstante los ingleses dominan los mares. Y también esto va a abrir algunos filones muy interesantes en estos conflictos, porque entonces los franceses empiezan a atacar a los ingleses en sus posesiones en América, en las Antillas, tratando de desviar la atención de la Armada, alejándola de Europa, llevándola a las Américas, y entonces estas guerras se vuelven ya guerras transatlánticas. Y es así como llegamos a la batalla de Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805, que es considerada como el triunfo más importante de Napoleón a lo largo de toda su vida, la batalla de la que él va a estar más orgulloso, y se dice que es una batalla que lo pone al nivel ya decididamente de Alejandro Magno, de Julio César, de Aníbal, de Escipión. Una batalla en la que él finge debilidad. Horas antes del enfrentamiento en contra de los austriacos, abandona una posición en terreno alto, que era una posición de ventaja, para sorpresa, ¿no?, de sus enemigos, como si estuviese preparando una retirada, y después debilita uno de sus francos, eh, y con ello empieza a generar la impresión de que puede ser vencido con facilidad. Y entonces los aliados rompen el orden de batalla que habían establecido, debilitan el centro de su formación y atacan el flanco aparentemente débil de Napoleón, cuando en realidad Napoleón detrás tenía una serie que utiliza para atacar avasalladoramente el centro debilitado de los aliados, divide el ejército en dos y los vence. Y fue pues realmente una estrategia súper arriesgada, porque efectivamente debilitó su posición al borde de la derrota. Y no obstante, después ejecutó una estrategia verdaderamente extraordinaria. Y entonces esta batalla, la batalla de Austerlitz, le gana ahora sí la firma del Tratado de Paz con Austria en 1806, y empieza a decir, ya me tengo que quitar de este problema de los austriacos, y comienza a dividir al mundo germánico en dos, y establece en el norte de Europa una cosa que se llama la Confederación del Rin, dejando fuera a Austria. Y esto va a pues, provocar un gran rechazo por parte de los prusianos, que se van a convertir en otro de los distintos países que se van a unir en las siguientes coaliciones para luchar en contra de Napoleón. Al mismo tiempo está tratando de firmar la paz con Rusia, bueno, de mantener la paz con Rusia. Viene un famoso encuentro con el zar Alejandro I en Niemen. Se encuentran en una barca en medio de un río, y los dos terminan en muy buenos términos, y Napoleón está convencido de que puede contar con que Rusia lo va a dejar obrar, ¿no?, su proceso de conquistas sin representar una mayor amenaza. Y bueno, esta es la etapa en la que acaba estableciendo una cosa que se llama el sistema continental. Su gran enemigo en este momento seguía siendo Inglaterra. Y entonces Napoleón establece eh, una serie de bloqueos económicos en donde amenaza a cualquier nación del continente que le compre o venda productos a los ingleses, de que si lo hacen se van a convertir en enemigos de Francia. Y pronto, en todos lados empiezan a surgir naciones europeas que rompen el sistema continental y que comienzan a comerciar con los ingleses, y Napoleón se siente, por un lado, obligado, por otro lado, con el derecho de invadir esos países, ¿no? Y entonces es cuando se lanza a la conquista de la península ibérica. Primero firma
tratado de colaboración con la monarquía española para invadir y atacar Portugal, pero ya habiéndolo hecho, después termina deponiendo al rey de España y estableciendo a su hermano José como rey de España. Y porque eso hace, ¿no? Lugar que conquista, lugar donde una de dos, o lo absorbe como parte de Francia o lo constituye como, en un primer momento eran repúblicas aliadas de la República Francesa y después como reinos al frente de los cuales pone a sus hermanos y hermanas. Y bueno, pues en el caso de España las cosas le van a salir muy mal, porque los españoles van a levantarse en armas muy prontamente en contra de Napoleón. De ahí estos famosos cuadros de Goya, ¿no? Del 2 de mayo de 1808 y el 3 de mayo de 1808, estos cuadros famosísimos que están en el Prado, donde los españoles dicen no y comienzan una guerra de guerrillas apoyada por los ingleses. Y es aquí donde el que eventualmente se va a convertir en el duque de Wellington va a ganar su fama y poder en contra de Napoleón, y Napoleón nunca logra vencer al duque de Wellington, y eventualmente el duque de Wellington es el que lo va a vencer a él en Waterloo. Y se dice, ¿no?, que su incursión en España va a ser una dolorosa llaga que nunca va a cerrar. El propio Napoleón tiene que regresar a España para tratar de controlar lo que está sucediendo en la península, y cuando eventualmente sale de España para irse hacia Rusia, pues otra vez los españoles se vuelven a levantar y él nunca logra pacificar España. Y por lo tanto nunca logra poder concentrar sus fuerzas enteramente en otras campañas sin tener que preocuparse de lo que está pasando en la península. Y eso es parte de lo que va a afectar su desempeño en, en Rusia. Eh, Esta es una imagen de José Bonaparte, retratado como rey de España, ¿no? Y bueno, pues lo vemos empezar a enfrentarse con una nueva etapa de ataques por parte de las coaliciones que se forman en su contra, y eventualmente todo aquello lo empieza a llevar de nuevo hacia el este. En dos ocasiones lo vemos llegando y conquistando Viena. En la segunda ocasión firmando un tratado que se conoce como el Tratado de Schönbrunn, que eventualmente va a conducir, ya lo habíamos platicado, ¿no?, después de su divorcio con Josefina, a su matrimonio con la hija del emperador, con María Luisa, que es la que le va a dar un hijo, Napoleón II. Eventualmente, cuando Napoleón es derrotado, María Luisa y Napoleón II, cuando él es enviado a Elba, van a regresar a Austria y se van a ir a vivir a Schönbrunn. Y es ahí donde Napoleón II va a vivir y eventualmente a morir. Acabo de estar con algunos de ustedes en la habitación en la que murió Napoleón II. También estuvimos en la Cámara del Tesoro del Palacio de Invierno de los Habsburgo, en el Hofburg, y vimos esa cuna que está aquí retratada en este cuadro de María Luisa con el rey de Roma. Ese era el título de Napoleón II, y que es una cuna espectacular. En fin, la cosa es que eventualmente la crisis del sistema continental y el hecho de que Rusia empieza también a comerciar nuevamente con los ingleses, lo van a llevar a iniciar una campaña que va a ser verdaderamente su perdición, que es la campaña de Rusia de 1812. Y él la llama la Segunda Guerra de Liberación de Polonia, y su intención no era, al menos según muchos de los historiadores, llegar hasta Moscú. Su intención era, como lo solía hacer, pelear lo antes posible en contra de sus enemigos, vencerlos de forma contundente, evitar que los aliados de sus enemigos puedan llegar y vencerlo a él, y regresarse a casa tan contento. Y entonces él esperaba poder pelear en contra del zar Alejandro I, de quien se había hecho amigo hacía unos cuantos años, de ser posible en territorio polaco, en posesiones rusas del territorio polaco. Pero los rusos se van replegando y se van replegando y se van replegando y se van replegando y nunca le dan batalla. Y Napoleón se va adentrando en el territorio ruso y cada vez se va alejando más de Francia, cada vez se van haciendo más débiles sus líneas de comunicación y abastecimiento, y los rusos están replegándose con una política de tierra quemada.
donde van destruyendo todo a su paso, con un pues, gran sufrimiento para la población local porque les están matando a todos sus animales, destruyendo todos sus templaríos, envenenando todos sus pozos, pero con ello, pues garantizando que el ejército de Napoleón, conforme va adentrándose en Rusia, más débil es. Y finalmente, a las afueras de Moscú, eh, se enfrentan, ¿no? En una gran batalla que Napoleón gana, pero que termina siendo una batalla, un triunfo, una victoria pírrica, porque las tropas de los rusos se retiran ordenadamente, el ejército ruso no es derrotado, y en lugar de replegarse a Moscú para defender la ciudad, Alejandro I todavía se aleja más hacia el este. De tal manera que cuando Napoleón llega a Moscú se topa con una ciudad que no solamente está vacía, sino que además está en ruinas. La ciudad ha sido incendiada por el alcalde y Napoleón está verdaderamente desconcertado, no sabe qué hacer. Y entonces permanece ahí un mes y al mes se da cuenta de que su situación es insostenible, su ejército no está preparado para el invierno ruso y entonces comienza aceleradamente su regreso. Y su regreso es verdaderamente trágico. El que partió en su momento para esta excursión de Francia con cientos de miles de soldados, regresa finalmente a Francia con unos cuantos miles de soldados. Y en el camino, ya muertos en batalla, ya muertos de frío, ya muertos por otras enfermedades, han fallecido los miembros de su gran ejército. Y bueno, pues la derrota de Napoleón en Rusia es una derrota de la que él ya nunca se va a poder recuperar. Con celeridad trata de rehacer su ejército, sabiendo que va a venir una nueva guerra contra una nueva coalición, la sexta coalición, y logra armar un ejército de 300,000 hombres, que en realidad son prácticamente 300,000 niños, jovencitos, que no tienen ninguna experiencia militar y que por lo tanto pues están condenados al fracaso. Eh, las historias de la retirada de Napoleón son verdaderamente terribles. Y bueno, pues viene la guerra de la sexta coalición y Napoleón una vez más empieza a enfrentarse en contra de sus enemigos por separado, tratando de lograr vencerlos antes de que se unan en su contra. Los aliados le proponen términos de paz. Después de la batalla de Leipzig le proponen poder seguir siendo emperador, siempre y cuando repliegue las fronteras de Francia a los límites del Tratado de Campo Formio. En fin, le dan una serie de condiciones muy positivas y lo amenazan. Dice, entre más tiempo pase sin que tú aceptes esta paz, eh, menos posibilidades hay de que conservemos estas condiciones. Y él, todavía esperanzado con vencer, se niega a aceptar las condiciones y cuando finalmente ya está desesperado, la coalición ya ha invadido Francia, él está en Fontainebleau esperando noticias de si su hermano José ha logrado defender exitosamente o no París, cosa que no logra hacer José, pues él ya trata nuevamente de reavivar los términos anteriores que le habían ofrecido y pues se topa con que ya sus enemigos no solamente no están dispuestos a que él siga siendo emperador, sino que están decididos ya de manera inminente a forzar su abdicación, cosa que se termina concretando el 12 de abril de 1814. Abdica Napoleón en Fontainebleau, de ahí está este famosísimo retrato de Paul de la Roche, y es exiliado a la isla de Elba. Viene una muy emotiva despedida con su guardia, eh, y parte a Elba, en donde se le confiere el gobierno de esta isla en el Mediterráneo, se le permite formar un pequeño ejército, imagínenselo, ¿no? De inmediato empieza a reformar los caminos, a hacer nuevas murallas, ciudades, puertos, pero llega un momento en donde ya está cansado de estar jugando a ser gobernante y entonces termina, como lo retrata este cuadro, abandonando Elba el 26 de febrero de 1815 para regresar una vez más al continente.
Y cuando llega a Francia, el comandante Ney, que ahora era parte del ejército de los Borbones, habiendo sido antes aliado y uno de los colaboradores más importantes de Napoleón, le sale al encuentro, ¿no? Él viene con órdenes del rey de detener al otrora emperador, y viene un momento muy emocionante en la vida de Napoleón, donde él se acerca a los soldados que vienen a detenerlo y sin ninguna protección por parte de la guardia personal que lo viene acompañando, que eran unas cuantas decenas de hombres, les planta el pecho y les dice, aquí estoy, aquí está su emperador, el que me quiere matar, dispare. Y cuando sus soldados lo escuchan decir esto, empiezan a gritar, como lo vemos aquí en este cuadro, vive el emperador, vive el emperador, vive el emperador. Y el comandante Ney, que venía a arrestarlo, termina convirtiéndose en su lugarteniente y regresa con él a París para iniciar de la mano de Napoleón el periodo que se conoce como el periodo de los 100 días, en donde Napoleón trata de restablecer su imperio y una vez más sale al encuentro de sus enemigos, que terminarán derrotándolo el 18 de junio de 1815 de manera definitiva en la batalla de Waterloo. Por cierto, en el libro de Momentos Estelares de la Humanidad de Stephen Zweig hay un capítulo dedicado a cómo se perdió Waterloo. Y en Waterloo Napoleón comete varios errores, eh, pero al final del día lo que lo acaba derrotando no es tanto lo que está sucediendo en el campo de batalla, en su enfrentamiento en contra de los ingleses, sino que los prusianos, que él creía que se estaban replegando, llegan por la tarde al apoyo del duque de Wellington y terminan eh, cargando la balanza hacia el lado de la coalición y provocando la derrota de Napoleón. Eh, bueno, es buenísima la narración de Stephen Zweig, se la recomiendo ampliamente. Eh, Bien, y bueno, pues entonces los aliados deciden pues tomar aprendizajes de este error de haberlo dejado tan cerca del continente, y entonces lo acaban mandando a la isla de Santa Elena, una isla en el Atlántico, bajo el dominio de los ingleses, una isla pobre, pequeñita, insalubre, y nada de que lo nombran gobernador de la isla, ni muchísimo menos, lo encierran en esta casa, en la Longwood House de Santa Elena, y es ahí donde finalmente va a morir el 5 de mayo de 1821. Eh, Tiempo después, bueno, hay todo un debate sobre la causa de su muerte. En ese momento el dictamen fue que había muerto por un cáncer de estómago. Desde entonces hay argumentos y contraargumentos sobre si realmente fue un cáncer de estómago o si fue envenenado, ¿no? Porque se encontraron después en sus cabellos cantidades inusuales de arsénico. Entonces es un debate que sigue abierto sobre si los ingleses lo mataron o no, o bueno, probablemente los ingleses. Y el punto es que pues, es enterrado en la isla y no va a ser sino hasta 40 años después, que ya después de la restauración, ya después de los últimos dos reyes de los Borbones, el rey de los Orleans, que tercero va a pedir que regresen o que lleguen los restos de Napoleón a Francia. Y entonces son trasladados, eh, perdón, dije 30 años después, fueron 20 años después, en 1840, a Francia de manera rimbombante, extraordinaria, regresan sus cenizas, ¿no? Y eventualmente van a yacer en la actual tumba de Napoleón en Los Inválidos, que es un lugar que no solamente exalta la figura de Napoleón como gran personaje de la historia, sino subrayan sus grandes méritos y logros culturales. Eh, y entonces esos relieves que se alcanzan a ver aquí en la fotografía, pues precisamente lo que hacen es hablar del sistema métrico decimal y de la legislación, de la codificación y el establecimiento de sistemas unificados de pesos y medidas. Él hizo para poder modernizar a Francia, unificarlo, romper con la lógica de origen medieval de una Francia dividida en regiones, con lenguas, con tradiciones y con leyes distintas,
y creara una gran nación, un gran país, ¿no? Que ciertamente no sería lo que es si no fuese por Napoleón Bonaparte. Perdón por los minutos que me pasé. Nos vemos entonces la próxima semana para hablar de Roma.